Pues lo que les voy a presentar son algunas de las cuestiones que planteé en noviembre ante una invitación que me hicieron para hacer una especie de diagnóstico, en mi opinión, de lo que había que cambiar, ¿no? Para que el currículum, pues eso, fuera más equitativo y menos elitista. Yo planteé varias cosas, pero solamente hoy voy a ocuparme la de abajo, ¿no? Los 6 problemas esenciales que debemos resolver si queremos construir un currículum básico y obligatorio más equitativo, es decir, democrático, justo y menos elitista. ¿Vale? Pero claro, lo otro, de todas maneras, seguramente que aunque sea de manera tangencial, saldrá. El tema de la confrontación cultural, por lo que de elitista tiene el currículum actual, el cambio metodológico, yo creo que en el fondo la verdadera reforma, y hasta que no lo logremos no vamos a avanzar demasiado, es un cambio muy metodológico, más que de lo que hay que enseñar. El problema crónico se refería a los aprendizajes instrumentales básicos, sobre todo la comprensión y expresión lectora o oral y escrita de los niños, que sigue siendo un problema tremendo. Hemos mejorado un poquito según las últimas cifras que yo he manejado, pero seguimos teniendo al acabar la primaria casi un 20% de alumnado, bueno, casi no, un 20%. Hace 2 años estaba en un 26% de alumnado que acaba la primaria sin tener un dominio de esa competencia comunicativa mínimamente, ¿no? Bueno, los 6 problemas son estos que aparecen aquí. Tampoco los voy a abordar todos, solamente me voy a fijar en el problema número 2, el déficit democrático de la selección de la cultura, el problema número 3, el problema número 5, ¿vale? El 4 lo pasaré muy rápido, diré algo pero muy rápido, ¿vale? Porque yo creo que el problema número 1 lo tenemos todos claro, hemos confundido la igualdad con la uniformidad, por eso ya desde la LOE se empieza a hablar de equidad, cómo dar a cada niño las oportunidades que necesita para que todos logren lo mismo en lugar de darle a todos lo mismo. Voy a empezar por el déficit democrático de la selección de la cultura, que creo que es uno de los temas importantes que debería resolver la LOE y que ya les anticipo que me temo que no lo vamos a lograr. Bueno, parto de la hipótesis de Perrenú, de que el currículum es elitista, lo hemos podido comprobar una y otra vez por todos esos motivos o todas esas características que aparecen ahí, ¿no? Se le da mayor peso a los contenidos conceptuales en detrimento de los procedimentales, predominio de la palabra sobre la acción, excesiva importancia de la terminología en detrimento de la comprensión, excesiva abstracción de los contenidos, tareas escolares excesivamente académicas y alejadas de la vida real, en fin, excesiva importancia de los textos literarios por oposición a otro tipo de textos, excesivo peso de las normas literarias desde el comienzo de la escolarización. Son algunas de las características que señala Perrenú por lo que califica la cultura que se deriva del actual currículum y la califica de elitista. La idea sería, entre otras cosas, en primer lugar, cómo cambiar esto, ¿no? En mi punto de vista, para que un currículum no sea elitista y la selección sea más equitativa, es decir, más democrática y más justa, en primer lugar tiene que ser una selección que esté al alcance de todos, sea realizable por todos y todas, lo que implica a su vez mucha mayor inclusividad, un currículum mucho más práctico y menos abstracto y un currículum que le resulte útil a todo el alumnado y no solamente a los que van a ir al bachillerato o incluso a la universidad, ¿no? Yo creo que una de las barreras más fuertes que se sigue sin pasar, sin cambiar, es el de la selección cultural que se hace teniendo en cuenta las diferencias debidas a la clase social, dándole mayor presencia y prestigio a la cultura manual, ¿no? Este que ven aquí es un currículum que yo me encontré hace ya mucho tiempo en Noruega. Fíjense que aquí ya hablan ellos de ámbitos, hablan de un ámbito académico, donde aparecen algunas de las áreas clásicas, lengua y literatura, matemáticas, sociales, naturales, idioma. Introduce un ámbito cultural donde mete la música y la educación física y un ámbito manual
obligatorio, esto sería el equivalente a un currículum de aquí, la ESO, de taller de cocina, de madera, de metal y un taller opcional de entre tejido, fotografía y modelado, por ejemplo, ¿no? Lo pongo para que se vea que es posible buscar un mayor equilibrio entre todas las culturas, sobre todo esa cultura enfrentada entre académica y manual. Se podría buscar un mayor equilibrio para que todos los niños y niñas, cuando van a la escuela en las etapas obligatorias, encuentren referentes culturales propios de su cultura, porque resulta que siendo mayoritaria en cuanto a la cantidad de personas que afecta a la cultura manual, sin embargo, después en la escuela tiene una presencia casi testimonial, ¿no? Por lo tanto, así como hay niños que pasan de la cultura familiar a la cultura escolar, como quien cambia de habitación, hay niños que cuando van a la escuela se encuentran con un panorama cultural totalmente ajeno a su propia cultura, ¿no? Y una forma, una de las cuestiones, una inclusividad o una diferencia a tener en cuenta que podría paliar ese efecto es equilibrar la cultura manual con la cultura académica, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen un caso concreto que podría ser ilustrativo y es posible porque lo están haciendo en otros países, ¿no? Además, por supuesto, seguiría ampliando la inclusividad teniendo en cuenta las diferencias relacionadas con el género, con el medio físico y cultural, por lo rural y lo urbano, por las nacionalidades constitutivas del Estado español, por las diferencias étnicas y, por supuesto, por las diferencias individuales, ¿no? En cuanto a que el currículum sea más práctico y concreto, muchas veces los conocimientos que se introducen en el currículum no están al alcance de la mayoría porque se les presenta un nivel de abstracción muy superior al nivel madurativo del alumnado, de la mayoría del alumnado, ¿no? Esas exigencias cognitivas son superiores a su nivel madurativo, cuando se podría mantener algunos de esos contenidos, pero revisando el nivel de abstracción con el que se les presenta, ¿no? Y un currículum mucho más útil para todos, entendiendo que la utilidad tiene que ser individual y social, pero que le tiene que resultar útil al que va a la universidad, al que va a la FP, al que va al bachillerato, al que va al mundo laboral, no solamente a los que van a determinadas etapas posteriores del sistema educativo, ¿no? Eso por un lado. Por tanto, una vez revisado los problemas de elitismo en la selección cultural, voy a abordar ahora un problema que me parece a mí que la LOMLOE tampoco está sabiendo resolver adecuadamente, que es la identificación clara de los aprendizajes que debe lograr el alumnado al acabar cada una de las etapas, ¿no? En este momento, el profesorado se encuentra con objetivos, contenidos, competencias, estándares, y al final no sabe exactamente qué es lo que tiene que enseñar, ¿no? Y cuando el profesorado no tiene claro qué es lo que tiene que enseñar o esa cuestión se presta a interpretaciones, pues después cada uno en su aula hace lo que ha hecho siempre y evita cualquier cambio en ese sentido, ¿no? Yo creo que esto viene dado porque desde la LOE ninguno de las currículas prescritos que ha hecho la Administración ha sido capaz de integrar adecuadamente las áreas y las competencias. Y ahora lo que se da es una justaposición, incluso una dualidad entre un currículum que podría ser competencial, basado en las competencias básicas, y otro currículum de las áreas tradicionales. Eso no está convenientemente integrado, aunque haya habido alguna voz por ahí que las competencias sería lo que todos deben saber, lo imprescindible. Esto ha sido una hipótesis de César Coll y de Elena Martín, que yo creo que lo que han hecho es desviar más el asunto. Y las áreas tradicionales serían lo que prescribe el currículum básico, además del imprescindible, es decir, lo deseable. Pero claro, tú en una ley no puedes hacer esta dicotomía, ¿no? Sino lo que tienes que hacer es integrar adecuadamente las competencias con los conocimientos, porque efectivamente sin conocimientos no se pueden trabajar las competencias. Yo creo que el esquema básico sería algo así. Por un lado, las competencias básicas y por otro lado, los saberes. Saberes que pueden plantearse en términos de ámbitos, de grandes áreas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, saberes o conocimientos de tipo lingüístico, científico, técnico, matemático, conocimientos artísticos, conocimientos humanísticos, culturales, algo así, ¿no? Y del cruce, de la integración
entre las competencias al interactuar con esos saberes se deberían de producir las situaciones de aprendizaje que pueden ser de distinto tipo, pueden ser muy concretitas, pueden ser proyectos, aprendizaje por problemas, etcétera, para situar e integrar adecuadamente esas competencias con esos saberes. Pero claro, aquí nos encontramos con un problema y es que parece que la administración tiene el discurso cogido, el discurso de la inclusión, el discurso de un currículum menos elitista, pero luego es incapaz de plasmar sobre el papel cómo debería de ser formalmente ese currículum para que a partir de ahí los profesores efectivamente sí que sean capaces de poder hacer proyectos, problemas o lo que sea, ¿no? Se siente incapaz de romper con la tradición de las áreas. Entonces, claro, si sigue utilizando esa forma de organizar el conocimiento, pues le va a resultar muy complicado poderlo cambiar radicalmente, ¿no? Bueno, esto era para ponerles un ejemplo, pero voy a saltar. Si este me interesa, fíjense, este es un currículum para educación primaria del año 57, de una propuesta que hacen esos autores que aparecen ahí, que claro, ya el currículum, fíjense cómo aparece planteado al profesor, por situaciones, ¿no? Situaciones que exigen progreso en la capacidad individual, la salud, la facultad intelectual, la responsabilidad de las elecciones morales, la expresión y apreciación estética, situaciones que exigen progreso con la participación social, relación persona a persona, pertenencia a un grupo, relaciones intergrupales, y situaciones que exigen progreso en la capacidad para tratar con factores y fuerzas ambientales, fenómenos naturales, tecnológicos, estructuras y fuerzas económicos, sociales y políticos. Claro, si tú le presentas el currículum así, claro, luego es mucho más sencillo encontrar situaciones de aprendizaje significativas. Pero si se lo presentas por área, hasta que el profesorado llega a algo parecido a esto que hay aquí, el recorrido que tiene que realizar es absolutamente enorme en cantidad y en exigencias de formación que la mayoría del profesorado no tiene. Luego, por otra parte, si a lo que acabo de decir no era suficiente para nublar la identificación de lo que los alumnos tienen que aprender, pues hasta ahora lo que hemos visto es unos estándares de aprendizaje que realmente los de la LOMSE estaban pensados para nutrir las famosas reválidas que nunca se llegaron a aplicar, ¿no? Pero aún así hay excesivos estándares de aprendizaje, falta de coordinación en su elaboración y algunos de ellos evidentemente no son estándares de aprendizaje que tengan que ver con las competencias. Fíjense, en primaria, pero en secundaria ocurre exactamente lo mismo, la cantidad de estándares tan disparatados que hay según el año, ¿no? La de valores sociales y cívicos tiene 153 estándares, la de matemáticas 123, la lengua 104, ciencias sociales 97 y las naturales 96, artística 60, educación física 44, primera lengua extranjera 18 y segunda lengua extranjera 12. Casualmente, solamente estas dos últimas áreas son las únicas que han sido capaces de formular verdaderos estándares competenciales. Y no hacen falta más de esos que aparecen ahí para poder aclarar exactamente qué es lo que tienen que saber los alumnos al acabar la educación primaria, ¿no? Pero es que además, fíjense, algunos ejemplos cogidos de algunas de las áreas, estos estándares no tienen nada que ver con el aprendizaje competencial. Estos son los objetivos de toda la vida que se derivan de las áreas y no de las competencias. Por lo cual el profesorado ve áreas por un lado, este tipo de estándares de aprendizaje, y por otro ve las competencias y dice, bueno, pues aquí, ¿a dónde me tengo que agarrar para saber qué es lo que tengo que enseñar, ¿no? En mi opinión, creo que las competencias y los estándares de aprendizaje competenciales, no cualquier tipo de estándar, deberían de ser el principal referente para identificar lo que el alumnado debe de aprender, porque facilitan enormemente la inclusión y la equidad, por supuesto, siempre y cuando que representen aprendizajes imprescindibles, es decir, realmente básicos, que todo el alumnado debería poder lograr al concluir la escolarización obligatoria. Pero es que además estos estándares exigen una revisión y una construcción colaborativa y mucho más participativa de lo que hasta ahora ha sido el establecimiento de estándares si queremos asegurar la equidad y lo imprescindible. Le decía a José María antes de empezar que fíjense lo que dice el artículo 20, tanto la educación primaria como el 28 de la educación secundaria,
cuando habla de evaluación y promoción. Así como en educación primaria parece ser que, dice el apartado 3, al finalizar cada uno de los ciclos, el tutor o tutora emitirá un informe sobre el grado de adquisición de las competencias de cada alumno o alumna, indicando en su caso las medidas de refuerzo. Ahí aparece claro, aunque dice, si en algún caso y tras haber aplicado las medidas ordinarias suficientes y adecuadas y personalizadas para atender el desfase curricular, esa palabra me pone un poco nervioso porque no sé exactamente a lo que quiere decir, pero bueno, ahí queda claro que la promoción se valorará en función del grado de adquisición de las competencias. Sin embargo, cuando habla de lo mismo en la educación secundaria, bueno, aparte de volver a hablar de la dichosa evaluación continua informativa, que ya está bien de repetir ese equívoco una y otra vez, fíjense el punto 3. Dice, a los efectos, bueno, en el punto 2 dice, las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro son adoptadas de forma colegiada por el equipo docente atendiendo a la consecución de los objetivos de la etapa, se supone, al grado de adquisición de las competencias y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno y del alumna. Pero claro, dicho eso, vale, pero cuando mete el punto 3, dice, a los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas, otra vez volvemos a las áreas, le permita seguir con éxito el curso siguiente. Pero no me dice arriba que se referirá atendiendo a la consecución de objetivos y de competencias, porque ahora saca las materias otra vez. En todo caso, promocionarán quienes hayan alcanzado los objetivos de las materias o ámbitos que no tengan una evaluación negativa en una o dos materias. Otra vez las materias por el medio, ¿no? Por lo cual en secundaria parece que no tiene nada claro si el referente de los aprendizajes y por tanto la evaluación y la promoción van a ser las competencias o van a ser de nuevo las áreas o materias. Bueno, nos están diciendo, a mí ya me lo han dicho la consejera y algunos otros OPEs del PSOE, que sí, que van a hacer un esfuerzo tremendo por reducir la excesiva cantidad de aprendizaje. Vamos a ver, cuando veamos los decretos de cada una de las etapas, veremos si eso es así o no es así, ¿no? Porque la cantidad obliga a trabajar muy superficialmente esos conocimientos. Sin embargo, la calidad permite profundizar en el conocimiento. Es decir, hablamos de conocimiento profundo cuando el alumnado tiene claros los conceptos, desarrolla los argumentos, resuelve los problemas, construye explicaciones, trabaja con comprensiones relativamente complejas. Y claro, eso exige muchísima menos cantidad de conocimientos a adquirir para poder trabajar con esa profundidad, ¿no? Por tanto, la profundidad se produce abordando pocos tópicos, pero de forma sistemática y conectada. Veremos si esto es verdad. Y por último, les quería plantear la excesiva fragmentación de los aprendizajes. Aparte de todo lo que ya les he dicho, un currículum muy elitista, un currículum muy abstracto, poco práctico, poco útil. Además de todo eso y de la confusión que hay en qué es lo que tiene que enseñar el profesorado, se añade una excesiva fragmentación de los aprendizajes. Fíjense, bueno, primero, el currículum actual es heredero del currículum que planteó la Ley General de 70 y poco a poco lo que hemos ido haciendo es estropearlo, ¿no? Fíjense, la Ley General de Educación, si cogemos la parte de 6 a 14 años, la parte de 6 a 11 nada más, tenía 7 áreas nada más: lenguaje, matemáticas, educación plástica, dinámicas sociales naturales y formación religiosa. Y luego, con la LOCSE, la LOCE, la LOE, la LONCE y también la LOMLOE, como veremos ahora, ha ido aumentando y en este momento la LOMLOE propone puede hasta 12 áreas diferentes, dependiendo que tengas lengua propia de tu propia comunidad. Lengua castellana y literatura, matemáticas, educación artística, que se podrá desdoblar en educación plástica y visual por una parte y música y danza por otra. Conocimiento del medio natural, social y cultural, que se podrá desdoblar en ciencias sociales y naturales. Esto del desdoble, la verdad, yo estoy muy, muy mosqueadísimo con que un gobierno como este se haya atrevido a volver a poner esto cuando ya lo de conocimiento del medio en primaria estaba perfectamente asumido
por todo el profesorado. Bueno, luego está lo de la configuración, la asignatura de libre configuración, total, que se pueden plantear entre 9 y 11 o 10 o 12, depende de la comunidad autónoma. Esto es una auténtica burrada en una etapa como la primaria, como la educación primaria. Y es que en la secundaria ocurre exactamente lo mismo. Desde la Ley General del 70, que sigue siendo el modelo de estructura curricular que se ha venido reproduciendo a lo largo de todos estos años, llegamos ahora al final, comparando la LOMSE con la LOMLOE. La LOMSE, 17 áreas, la LOMLOE de momento, porque aquí hay algunas cosas que quedan aún sin definir. Por ejemplo, dice, en el conjunto de los 3 cursos, de los 3 primeros cursos, los alumnos y alumnas cursarán alguna materia optativa, no dice cuántas, por lo tanto tampoco debemos saber exactamente al final cuántas van a tener. Las administraciones regularán esta oferta, que debería incluir al menos cultura clásica, una segunda lengua extranjera y una materia para el desarrollo de la competencia digital. Pero como dice alguna y no cuántas, pues por eso he puesto 14 áreas y en interrogante, ¿no? En fin, otra barbaridad. 14 áreas, sean 14, 15, 13, me da igual, es una auténtica borrada. Esa excesiva fragmentación, por ejemplo, en primaria, que puede haber hasta 10 áreas, uno coge los libros de texto y ve que tienen una media de unas 15 lecciones, pues podemos encontrarnos en total entre 150 a 200 lecciones o unidades didácticas, es decir, trocitos de cultura que cada curso se le va dando poco a poco, ¿no? Y en la secundaria obligatoria la cosa llega hasta cantidades, vamos, de disparate, ¿no? De 190 a 250 lecciones o de 780 a 3380. Es como si cada uno de esos trocitos de cultura fuera una cosa como esta, ¿no? Se la vamos dando cada clase o cada 2 clases al alumnado sin saber exactamente eso qué es, esa pieza qué es. Pero claro, si ellos tuvieran la visión global de lo que tienen que aprobar, pues cada pieza sabrían el lugar que ocupa y le encontraría el significado, mientras que así, tal y como se lo estamos presentando, es imposible poderlo averiguar. Ya para terminar, les quería decir que me parece muy hipócrita por parte de la Administración, son frases traídas de la LOMLOE, que después de este panorama de haber fragmentado el currículum de esa manera tan brutal, diga cosas como que las materias de los cursos primero a tercero se podrán agrupar en ámbitos. Agúpelo usted ya en el decreto o en la ley. ¿Por qué deja eso a criterio de los centros para complicarles aún más la vida? O en el conjunto de los 3 cursos, los alumnos y alumnas cursarán una materia optativa que también podrá configurarse como un trabajo monográfico o proyecto interdisciplinar. ¿Por qué no adopta usted esa manera de integrar el currículum como fórmula genérica para todos y que excepcionalmente se podría recurrir a las áreas y no al contrario? En fin. Y luego, claro, no se cortará un pelo al hablar de que sin el perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, etcétera, se trabajará en todas las materias. En todo caso, se fomentará de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la igualdad de género y el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. Claro, esto dicho así, ¿no? Queda muy bien, pero es transferir al profesorado y a los centros un problema de integración curricular cuando usted lo que ha hecho es desintegrárselo de una manera brutal en toda la cantidad de áreas que les acabo de nombrar, ¿no? Por tanto, yo creo que en torno a estos problemas podríamos discutir después y que desde luego si la LOMLOE no es capaz de superar esa fragmentación, esa cantidad de aprendizajes, esa abstracción, esa poca utilidad que tiene y ese elitismo, pues tendremos otra ley que hará más de lo mismo. Bueno, yo creo que ya con esto tenemos bastante materia para debatir. Pues la verdad que sí. ¿No? Y tanto que sí. Pues sí. Tenemos bueno. más cosas que apuntar, pero según cómo vaya el debate, pues las utilizaremos. Muchas gracias. Los golpes han sido recibidos. Así
así se lo conté en estas mismas palabras a todos los popes del PSOE, pero me temo que no me han hecho ni puto caso de todo lo que les dije. En fin, ¿qué vamos a hacer? Queda por delante. No, vamos a ver. Yo recuerdo el paso que se dio con el PSOE, con la LOCSE, de incorporar a estas tareas de diseño al profesorado, para que, frente a los técnicos de la Ley General del 70, etcétera, pues hubiera un mayor acercamiento a la realidad. Pero, desgraciadamente, lo único que hemos conseguido es que el profesorado reproduzca lo que está haciendo toda la vida. Y como no tiene una formación suficiente para poder concebir el currículum de otra manera, pues lo sigue reproduciendo ley tras ley, tanto sea del PP como del PSOE, por lo que saben que es lo que han hecho siempre, cómo se les formó a ellos, el magisterio, porque no había formación inicial de profesorado de secundaria, recuerden, ¿no? Porque ya me dirán, nadie creo que me diga que lo de CAP era formación inicial, aquello era una ignominia que afortunadamente ha desaparecido, pero que en cualquier caso reproducía el mismo modelo de estructuración del currículum que condiciona lógicamente después la formación inicial y permanente del profesorado, ¿no? Bueno, me callo. Muy bien. Bueno, pues nada, Javier, pues ¿te parece si continúas con tu intervención? ¿Estás ahí? Sí, bien, aquí estoy. Bueno, yo voy a referirme, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. Hola, Pablo. Me ha alegrado mucho escuchar a Amador, porque veo que no baja la guardia en su análisis crítico, como no podía ser de otra manera, y además necesario, ¿no? Yo creo que volvemos a... Bueno, Amador y yo y alguno más de aquí hemos vivido ya unas cuantas reformas, ¿no? Y sabemos lo que hay, la distancia que siempre las reformas dejan entre la norma, la legislación y la realidad. Y esa distancia generalmente luego se cubre con muchísimas dosis de buena voluntad, con una enorme dosis de imaginación por parte del profesorado y también con una enorme dosis de dejación de responsabilidad política a la hora de exigir los resultados y valorar el alcance de las políticas educativas, ¿no? Por eso estamos donde estamos, ¿no? Porque nunca hemos resuelto ese salto. El otro día leía que hay un nuevo filósofo que parece que está ahora mismo siendo una referencia en el mundo de la filosofía, y venía a decir que España se caracteriza por ser un país que tiene un muy buen diagnóstico de los problemas, pero que tiene una nefasta solución a la hora de hacer frente a los mismos, ¿no? No somos capaces como cultura de generar una cultura de hacer frente a los problemas desde su solución práctica. Tenemos magníficos diagnósticos, pero luego no somos capaces de implementar soluciones adecuadamente. Yo creo que esa frase podríamos extenderla a la historia de la reforma educativa, de las reformas educativas en nuestro país. Yo me voy a referir a algo muy concreto, que es el papel que el Foro de Sevilla ha jugado en este tiempo, bueno, algunas de las cuestiones que ha planteado, y me voy a remitir muy brevemente a dos aspectos. Uno, el documento que el Foro de Sevilla elabora en relación con las enmiendas o alegaciones a esta ley, simplemente para comentar algunos detalles de eso mismo. Y luego me remitiré a los 25 principios y propuestas que desde el foro se entienden como necesarias para la educación y que trascienden a la ley. Bueno, no digo nada que no se haya dicho ya, si adelanto que ninguna de las enmiendas que se hicieron desde el foro fueron atendidas, y tampoco digo nada nuevo, que sí digo que buena parte de la pedagogía que hoy sigue estando en
encerrada en el marco de, bueno, de eso que llamamos el conocimiento experto especializado, sigue todavía al margen de la ley. Habrá que seguir insistiendo. Y por eso quiero señalar algunos de los ejemplos de estos principios educativos, porque creo que todavía están al margen de la ley. Habrá que seguir luchando y trabajando para conseguir esa educación que todavía no es visible en la ley, ¿no? Voy a compartir el primero de los documentos. Bueno, supongo que todos saben perfectamente qué es el Foro de Sevilla. El Foro de Sevilla se constituye por allá por el año 2012, pues en torno a un grupo de personas, mayoritariamente universitarios en aquel momento, luego ya se amplió, y pues para crear un estado de opinión en torno a los problemas de la educación. Veníamos de la nefasta política de Wert, y con un horizonte de políticas del PP que no apuntaban hacia una mejora evidente de la educación. Y era necesario establecer un marco de debate teórico, conceptual, en torno a los procesos educativos, revisar un poco el papel de la educación en nuestro país. Y al hilo de eso, el foro ha ido pues realizando una serie de trabajos y publicando una serie de cuestiones que en buena medida han servido de reflexión, en otros casos también han servido para que se desarrollen otras iniciativas paralelas, y en cualquier forma también ha permitido pues sentar las bases de una reflexión más allá de los foros estrictamente restringidos o expertos o especializados, ¿no? Una de las tareas, como decía antes, del foro ha sido precisamente la LOMLOE, ¿no? Ya desde hace tiempo el foro venía haciendo debates y discusión en torno a el sentido y el significado de la educación en distintos ámbitos. Concretamente, en febrero del año 2019, ante el anteproyecto de ley de la LOMLOE, pues decidió de alguna forma abrir el debate en torno a las cuestiones que se entendían que eran necesarios revisar o podían ser susceptibles de alguna mejora, ¿no? En el preámbulo de esas enmiendas dice, como aparece aquí en el texto, estos documentos están en la página por otra política educativa que luego ya subiremos al aula, ¿no? Por eso no he querido sacarlos, es preferible que entren ahí porque es muy fácil de consultar. Se reconocía en el enfoque de lo que era el anteproyecto, que, como ustedes también saben, en este país nos caracterizamos por hacer muy buenos anteproyectos de ley, no tanto las leyes que luego salen, pero los anteproyectos generalmente suelen ser bastante buenos. Los derechos de la infancia, la igualdad de género, el desarrollo sostenible, el tema de la paz, la ecología, todos esos aspectos que no estaban suficientemente recogidos, parecía que eran interesantes y que también ya se recogían ahí. Sin embargo, había otras que eran mejorables. Y en ese orden, el foro situó sus enmiendas en esos 6 bloques, ¿no? Equidad, inclusión, el currículum, la formación profesional, el tema de la religión y la escolarización y los conciertos, la participación, autonomía y gobierno de los centros y la formación y la innovación. Amador ha estado hablando básicamente del bloque 2, de lo que significa el significado y el sentido del currículum y de la evaluación en el sistema educativo. Algunas de las enmiendas del foro iban precisamente orientadas en ese sentido. Paso deprisa porque no quiero sino señalar algunos de los aspectos o el tenor o las características de cómo era esas enmiendas, ¿no? Por ejemplo, en uno de los párrafos del anteproyecto se decía: la adopción de estos enfoques tiene como objetivo último reforzar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, ¿no? Cuyo principal eje vertebrador es una educación comprensiva
y ahí añadía que debe incluir la formación intelectual para comprender el mundo en que vivimos, participar en su mejora, la formación de una ciudadanía responsable, crítica y solidaria, y el desarrollo emocional y la búsqueda del bienestar. Nada de esto, y además se justificaba, ¿no? Se argumenta el por qué esto es necesario incluirlo en este. Ese era el tenor de fue el tenor de las enmiendas que se fue haciendo, ¿no? Más adelante también habla del tema de la evaluación, como señaló antes Amador, y concretamente en ese sentido se habla del tema de la evaluación formativa, no continua y formativa, pero nada de esto finalmente se tuvo en cuenta, ¿no? También se hablaba de la necesidad de ese carácter integrador e inclusivo del currículum, como bien dijo antes Amador, sobre todo en educación primaria y secundaria, ¿no? En donde se hace necesaria una selección del conocimiento diferente, ¿no? Que corrija la excesiva compartimentación, como decía Amador, que asegure una oferta equilibrada, integral, flexible, más interdisciplinar, consensuada con la comunidad educativa y partiendo de las necesidades del alumnado. Nada de esto aparece luego en el proyecto, en la ley, definitivamente, ¿no? Se hablaba de la necesidad de argumentar por qué se tenía que ir a ese modelo, a esa concepción del currículum. Si las leyes no explican estas cosas, si las leyes de educación no entran en este tipo de argumentos, lo que queda es simplemente un catálogo de normas y de prescripciones, algunas de las cuales se cumplen y otras casi nunca se cumplen, ¿no? Por eso era importante que la ley entrara en el debate conceptual y teórico de este tipo de aspectos que se consideran que son fundamentales y esenciales a la hora de enfocar estos aspectos, ¿no? A ver si localizo el tema de la evaluación, ¿no? Cómo se argumenta el tema de la evaluación. El anteproyecto venía hablando se regula la evaluación durante la etapa basada en la consecución de objetivos y competencias establecidas que se constituyen los criterios para la promoción del ciclo, ¿no? Como ven, seguimos hablando en términos de objetivos y competencias, no de integración, no de competencias integradas, ni muchísimo menos. Lo que se proponía era hablar de una evaluación educativa que utilizará la mejora dentro de los procesos, atendiendo a la singularidad y necesidades del alumnado. La progresión será automática, salvo excepciones muy específicas, donde el equipo docente, es decir, darle más protagonismo a los centros y a las familias para buscar soluciones que se ajusten a la necesidad de promoción y desarrollo del alumnado. Darle precisamente entidad a los equipos docentes para intervenir en ese tipo de decisiones. Esa era la idea de una nueva ley de educación, devolver el espacio decisional a los centros como ejes articuladores del proceso del currículum. Nada de esto aparece finalmente en la ley, ¿no? Y así podíamos seguir enumerando aspectos que necesitaban de una mayor explicitación y que finalmente nunca se tuvieron en cuenta y se argumentaron en la ley, con lo cual seguimos con una sensación extraña, como decía Amador antes, con la sensación de que estamos ante una nueva ley, pero no es nueva del todo, porque seguimos arrastrando los defectos o las mentalidades del modelo anterior, ¿no? Un caso específico que lo ha señalado Amador y que me parece que es muy sangrante es el tema de las áreas, ¿no? Cómo hay contradicciones dentro de la misma ley a la hora de reconocer áreas, materias, como ejes articuladores de los procesos de evaluación y no precisamente de los objetivos o las competencias de aprendizaje. No hemos cambiado la mentalidad. La ley no ha conseguido ese giro que ya se estaba dando en el plano de la teoría, en el plano conceptual y técnico y especializado, pero no ha conseguido traducirlo en el formato de ley, ¿no? Lo cual significa que vamos a tener que seguir explorando las posibilidades y seguir haciendo formación en los centros para que los centros puedan interpretar un poco más allá la ley y arriesgar soluciones que sean coherentes para el desarrollo de la educación, ¿no?
Siempre se ha dicho, ¿no? En este país el único que hace pedagogía es el BOE, ¿no? Pues yo creo que ya va siendo hora de que la pedagogía se construya, si se puede decir así, no al margen del BOE, pero sí más allá del BOE, ¿no? Porque el BOE simplemente dibuja una parte del territorio, pero no es todo el territorio, ¿no? Y yo creo que esta lectura que estamos haciendo es la que nosotros tenemos que entender para poder proyectar luego una formación en el profesorado que sea capaz de entender qué posición va a jugar luego en su praxis frente a las determinaciones que la normativa establece acerca de su trabajo y de su labor, ¿no? En síntesis, ninguna de estas observaciones fueron tenidas en cuenta. La ley siguió hablando de modelos de evaluación. Se hablaba incluso de eliminar, una de las cosas que aparece aquí en este documento era eliminar el tema de las evaluaciones diagnósticas, pero siguen hablando de evaluaciones diagnósticas. No se eliminó el tema de la evaluación diagnóstica. Aquí se hablaba de evaluación para la mejora, pero no de evaluaciones diagnósticas, que lo único que hacen es alimentar los estándares internacionales, pero que no nos ayudan a cambiar y a mejorar la realidad. En fin, el panorama puede ser un poco desolador y yo lamento tener que incidir en la idea que Amador ya ha proyectado, ¿no? Y es que efectivamente tenemos mucha más argumentación pedagógica que la ley acaba de contemplar. Tendremos, por lo tanto, que asistir o asistiremos a una... Esa es la ley, ese es el contenido de la ley. Seguiremos asistiendo seguramente a una edición, si quieren, aminorada, cortada, de la pedagogía que podría ser posible hoy con todo lo que sabemos acerca de la educación. El foro también ha trabajado ya en unas sugerencias en torno a la ley universitaria, pero eso ya lo mencionamos en otro momento porque ahora no estamos hablando de las medidas universitarias, ¿no? Lo que sí ha hecho el foro es actualizar lo que constituyó el primer manifiesto, la forma como se presenta el foro a los medios y a la sociedad en general. Lo que hizo el foro en su momento inicial fue establecer un manifiesto, un marco general de por dónde podían ir y debían ir las ideas principales en torno a la educación en nuestro país. Empezó con 12 propuestas y al final se ha ido ampliando hasta 25 propuestas, ¿no? Estas propuestas que están recogidas también en la página central de la web, vienen a condensar las ideas que en estos momentos el foro entiende que por dónde debería orientarse las grandes líneas de la educación en nuestro contexto, ¿no? No las voy a comentar todas y cada una porque ya las pueden leer ustedes ahí, pero sí simplemente señalar algunas de ellas para que vean un poco el tenor del planteamiento. Son planteamientos que están pensados desde una visión comprensiva, crítica y amplia de la educación en estos momentos, ¿no? Y que hacen una proyección, proyectan la educación hacia el futuro, ¿no? Por ejemplo, empieza la primera consideración es que la educación escolar no va a ser igual tras la experiencia que confirma las diferencias en el trabajo escolar y en casa, ¿no? No todo el mundo dispone de los mismos medios ni de la misma situación, habitación, familiar y social, ¿no? Yo creo que este es un hecho que es incuestionable, ¿no? Y que debemos empezar a pensar en la experiencia escolar como una experiencia profundamente desigual, que aterriza en una sociedad que es profundamente desigual, que está llena de desigualdades. Si no entendemos esto, yo creo que estamos sesgando el concepto de lo que hoy tenemos que entender por educación escolar.
La educación escolar no puede ser entendida solamente como el espacio, desde el espacio de equilibrio que supone el centro educativo, sino desde el espacio que supone el ámbito social, familiar, y del lugar en donde se produce. Solo si entendemos la educación escolar en este contexto, podremos empezar a entender ciertas y determinadas cuestiones, ¿no? ¿Por qué ciertos y determinados alumnos no aprenden con lo que reciben en la escuela solo? ¿Por qué determinados alumnos acaban yéndose de la escuela? ¿Por qué determinadas familias no encuentran en la escuela la respuesta educativa que necesitan? Y esto significa entender no solamente el problema de la relación familia-escuela, sino entender qué conocimiento es necesario, lo que planteaba antes Amador, qué currículum es necesario para que esto pueda ser entendido de manera adecuada, ¿no? Podría detenerme más en otras cuestiones, pero voy pasando por encima. El alumnado necesita conversar, expresarse y abrazarse. El espacio y el tiempo educativos de la escuela lo debería facilitar, sin la presión de los resultados, las evaluaciones, los deberes, con calma y dándose tiempo, ¿no? Claro, esta escuela, cuando uno lee el BOE, no aparece por ningún lado, ¿no? Lo que ve es una lista de trozos, como decía Amador, de pedazos de cultura que se distribuyen luego de 20.000 maneras, o libros de texto que no hacen sino mandar tareas para casa, ¿no? Esta no es la escuela que queremos, esto no es lo que el alumno tiene que hacer, esto no es lo que debería formar el eje fundamental de la educación del alumnado. Salto y sigo. Las consideraciones del papel, por ejemplo, del primer trimestre del curso, ¿no? ¿Qué papel juega el primer trimestre de un curso? ¿Qué sentido formativo tiene? ¿Qué debe ser? No una carrera sin freno para llegar a los 20 y tantos temas que hay que enseñar en el trimestre del curso, y para poder poner el currículum en la autopista del curso que viene, ¿no? Porque si los alumnos no ven ese contenido, el curso que viene ya se retrasan y ya no llegan al siguiente contenido, ¿no? El primer trimestre del curso puede ser perfectamente un enlace, un puente entre los niveles de aprendizaje de un momento y de otro, pero no la primera semana del curso, no, un tiempo, el que sea, llamémoslo trimestre, bimestre o lo que sea, ¿no? Es decir, démonos la oportunidad de poner a los alumnos, de prepararlos para el nuevo curso. Pero hacemos todo esto con una precipitación y una prisa absolutamente desbocada, ¿no? Que nos alejan del modelo de educación que necesitamos. Aquí se aboga por vivir la vida con más calma y también la escuela, ¿no? Respetando los procesos de aprendizaje de cada persona, ¿no? El estrés no ayuda a nadie, ¿no? ni a los menores tampoco, ¿no? Repensar juntos esta parada en el camino, cómo mejoramos y cambiamos. Lo hemos visto, Amador y yo, muchas veces cuando hemos estado trabajando con los centros, ¿no? Pararse con los centros a hablar de qué es lo que estamos haciendo, por dónde vamos, qué necesitamos para cambiar, es una tarea titánica, ¿no? Los profesores y las profesoras están inmersos en una agenda, en un calendario permanente que les impide hacer esta reflexión. Bueno, y Pablo también tiene mucha experiencia de esto, ¿no? Lo hemos visto en los centros, ¿no? No podemos sentarnos a repensar juntos qué es lo que está pasando. Nos pasa también en la universidad, ¿eh? O sea que estas cuestiones tenemos que repensarlas, que van más allá de la ley, que van más allá de lo que podemos escribir para organizar la educación, ¿no? Ya lo señalaba Amador antes, el punto 15, ¿no? Una revisión a fondo de la estructura y el contenido del currículum escolar. Esta es una tarea que ha quedado otra vez pendiente con la LOMLOE, ¿no? No acabamos de entender cómo manejar los saberes y cómo hacerlos de manera que den una idea más profunda del mundo y de los problemas de la humanidad, ¿no?
que no tiene nada que ver con las materias y con las áreas, y no tiene nada que ver con la formación del profesorado, que si es de lengua, no tiene nada que ver con esto. El acceso del profesorado a la función docente está garantizado por otras vías. Lo que tiene que hacer el profesorado dentro de la escolarización es un papel de mediador entre el saber del alumno y el saber del mundo disponible. Y eso no puede tener una única manera y un único modelo de organización. Lo hemos venido diciendo muchas veces, tampoco nos han hecho mucho caso, ¿no? El currículum, mencionaba antes Amador también, el currículum ecosocial y el currículum feminista, pues tampoco acaban de verse claramente recogidos y contemplados, ¿no? Para recuperar el sentido comunitario y democrático de la escuela es necesario devolver a la familia, a los niños y a las niñas su espacio de responsabilidad colectiva en el procomún de la educación, haciendo más efectivos y actuales los canales de participación y creación, ¿no? La participación de las familias dentro de la escuela es otro de los retos que seguimos sin resolver suficientemente, ¿no? Y sin atender adecuadamente. La lucha contra las desigualdades, ¿no? Dentro de las medidas compensatorias, ¿no? También escuchamos el otro día a la consejera decir que está muy preocupada con el tema de la desigualdad y con el tema de la equidad, pero luego no acabamos de dar soluciones aceptadas, soluciones suficientemente sólidas y serias para poder compensar esto, ¿no? Se nos llena la boca con las buenas palabras, pero finalmente no acabamos de consolidar una intervención, una acción educativa, una acción política, una política educativa suficientemente adecuada y ajustada a este tipo de necesidades, ¿no? Y por último, señalar el tema de la función docente, ¿no? Necesitamos unos docentes con una formación cultural y pedagógica muy sólida, mucho más sólida que la que tenemos, ¿no? Y con una conciencia clara en su formación acerca de del papel importante que tienen y central en la dinamización de la socialización de la infancia y también de la adolescencia, ¿no? La importancia de la formación del profesorado de secundaria y de primaria y educación infantil es innegable en todo este recorrido. Y de su valor, de su calidad, de la buena formación que adquieran va a depender el que podamos avanzar y seguir hablando de estas cuestiones en el futuro. En fin, estas son algunas de las ideas, voy a dejar de presentar. Que el foro de Sevilla, en las que el foro de Sevilla ha venido trabajando, y que el foro de Sevilla sigue planteando como referencias necesarias de la educación en nuestro país, estén contempladas de una manera explícita o implícita en las leyes que seguiremos reformando y adaptando para encontrar la formulación adecuada. Yo tengo la impresión de que, y con esto termino, que con la LOMLOE no vamos a resolver todos los problemas que la educación en nuestro país tiene planteados, y me temo que este será un nuevo proyecto de ley que habrá que reformar más pronto que tarde. Y esa es mi impresión. Obviamente me puedo equivocar, ojalá me equivoque. Y esto es lo que quería compartir con ustedes. No sé si estoy en tiempo, José Mari, si me he pasado. Muchas gracias. Has estado en tiempo fantástico. Y bueno, se han apuntado aquí, ¿no? Yo creo que tanto Amador como Javier coinciden ahí en el ver qué es lo que pasará. Las pedagogías clandestinas es lo que nos toca ser. Aparece la pedagogía como un espacio, no sé si decir ilegal. ¿Qué podemos hacer? Nos toca reflexionar y hacernos preguntas, ¿no? Claro que en este camino, en el repensar juntos, que sería la fase de desarrollo, porque lo que nos toca masticar son los próximos 7 años. Del 6 al 13 y del 13 al 21 parece que vamos dando pasitos de 7 en 7. ¿Dónde estaremos dentro de 7 años en relación a esto que estás ahora planteando, que habéis planteado los retos con muchas ideas entrecruzadas, pero con tantísimo en común, ¿no? Que tiene que ver con
la fragmentación del currículum, de su carácter elitista, bueno, del constante estado de los sordos, ¿no? Parece que la pedagogía no tiene voz, no llega. Debe ser ese nuestro papel. ¿Cuál es nuestro próximo reto ahí? No lo sé. Creo que por ahí es donde un poco planteábamos la posibilidad de unificar esfuerzos, de centrarnos en proyectos de investigación por temas, donde avancemos en la visibilidad de todo esto, ¿no? Yo a menudo, ¿sabes? Son ideas que también he cogido tanto de clases de Amador como de Javier o de Pablo, ¿no? En relación a nuestro papel, nuestra misión. Y muchas veces el símil ese de la relación entre los astronautas y la NASA. Dice, parece que la consejería serían los astronautas, tienen el problema y se les acaba de lanzar un tren por una montaña, ¿no? Y dice, a ver, ¿qué hacemos, NASA? Y nos toca pensar soluciones de lugares lejanos, nos toca buscando teorías que conocemos, porque, claro, si no estuviera validado, ¿verdad? Pero es que las escuelas unitarias están, el trabajar por ámbitos está, pero está insuficiente, está en algunos lugares, ¿no? Entonces, no sé, Ana, ¿tú qué piensas? Pablo, Talía. Lo primero es agradecerte, Amador y Javier, por transmitirnos todo esto, por hacerlo así como tan fácil de llegar y tan duro también de escuchar, ¿no? Yo es verdad que había hecho y había mirado ya algunas cosas de la ley, me había metido en algunos foros, con algunos técnicas y especialistas acerca de la ley, pero bueno, no habían hecho una mirada a lo mejor tan detallada, a pesar de que no hemos entrado en el súper detalle, pero sí en relación a que bueno, hay cosas tan importantes, ¿no? De las que llevamos hablando tanto tiempo, como es el trabajar por ámbito, y que en realidad hay una forma de, ya está, o sea, dentro de el sistema que tenemos ahora, por ejemplo, el alumnado que iba antes a PEMAR que va ahora a PEMAR o que iba antes a DIVER, tienen esa forma de organizar el currículum, ¿no? Con lo cual es como, bueno, para aquellos que se supone que no van tan bien, les damos la posibilidad de tener el currículum que deberíamos tener todos y todas. Con esto la reflexión es que como que es posible en realidad que con el sistema, con los profesionales y las profesionales que tenemos, se pueda realizar, ¿no? Pero es verdad que seguimos teniendo con esta ley un montón de hándicaps para, por ejemplo, hacer pues situaciones de aprendizaje integradas, donde varios y varias docentes, profesores de diferentes materias, pues puedan trabajar juntas y juntos para en realidad enriquecer al alumnado, ¿no? Y enriquecerse entre ellos, porque al final eso también enriquece a los propios docentes. Luego otra cosa que también me deja un poco, no sé si es nerviosa la palabra, es el hecho de que cosas tan importantes que tienen que ver con los saberes para el conocimiento de la persona o la posibilidad de estar en la relación social mejor, siguen siendo como cosas, no sé si llamarlo cosas, ¿no? Transversales, que bueno, hablan de áreas transversales, ya se lleva hablando de esto desde la LOCSE, ¿no? Pero realmente no tienen un lugar de reconocimiento para todos y para todas, no solamente para aquellos docentes que realmente sí tienen una mirada un poco a lo mejor más afectiva dentro del mundo de la educación. Creo que bueno, que es una ley que también trae algunas mejoras, afortunadamente, pero que bueno, que a lo mejor en lo sustancial, o en lo que puede ser lo sustancial, que es la forma de presentarle el currículum al alumnado, seguimos estando todavía demasiado parcializados y demasiado segmentados, ¿no? Habla la neurociencia de la importancia de la unificación, de trabajar en red para que el cerebro funcione mejor, y nosotros en el sistema damos, pues, como decía Amador, ¿no? Y que también cogió Javier, el tema de esos trocitos, ¿no? De conocimiento. Bueno, por ahí. Y agradecerles nuevamente, ¿no? Lo lamentable de todo esto es que el propio ministerio, bueno, lo que denota es una descoordinación, pero todos los niveles. Les voy a enseñar ahora una cosa que antes no quise entrar porque era muy detallada, en relación con estas posibilidades que hablamos.
¿no? Cuando se hicieron por primera vez las evaluaciones de diagnóstico, que las planteó la LOE, hay un documento muy interesante que explica cómo se construyeron las pruebas y todo eso, ¿no? Y atendiendo a eso, te das cuenta cómo cada una de las competencias las hizo un equipo distinto y cada uno está pensando en una idea de competencia totalmente diferente, ¿no? Por lo cual, si ya a esos niveles hay confusión, imagínate cuando eso se traslada a una ley para que el profesor lo interprete, ¿no? Fíjate, la competencia de interacción del conocimiento planteaba fíjate, ¿se ve? ¿Se ve? ¿Se ve, eh? Un poco pequeño, si lo puedes agrandar, Amador, porque... No, espérate. Ahí al centro donde antes, ahí dale, ahí. Vale, bueno. Lo primero es que para hablar en serio de competencias tenemos que hablar, por un lado, de situaciones, por otro lado, de contextos, y de acciones. Pero fíjense cómo, por ejemplo, esta competencia que es de interacción del conocimiento, la utilización del conocimiento y tal, reconocía 3 tipos de contextos, el personal, el social y el global, que por cierto, fíjense en el global, hablaba de epidemias y de pandemias, y luego situaciones, esto es arbitrario, esto lo podría hacer cualquier centro adaptándolo a sus necesidades, ¿no? Situaciones de tipo 1, la vida y la salud, de tipo 2, la tierra y el medio ambiente, los riesgos y las relaciones entre ciencia y tecnología. Y ahora cruzamos estas situaciones con estos contextos y te saldrían las posibles situaciones a trabajar, ¿no? Por ejemplo, conservación de la salud, higiene personal, nutrición, consumo familiar de energía, en fin, epidemias, propagación de enfermedades infecciosas, cambio climático, usos bélicos de la ciencia, cualquier cosa. Estas situaciones a ustedes ¿a qué les huele? Les huele a proyectos interdisciplinares o a proyectos globalizados, depende de la etapa. Quiero decir, el material está ahí perfectamente identificado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego empezamos a meter arbolitos, es decir, áreas, objetivos, no sé qué, y se pierde el norte de donde queremos ir. El material está ahí. No hace falta inventar nada, más bien no hace falta investigar mucho más, José María. El conocimiento necesario está ahí, simplemente transferirlo y llevarlo al currículum, ¿no? Y otra cosa que les quería comentar también es que cuando yo estaba hablando de la necesidad de ese currículum menos elitista, estaba pensando en este tipo de datos. Este currículum actual elitista está provocando este tipo de situaciones. Por ejemplo, niveles de estudio de las familias, de los padres y de las madres y porcentajes repetidores, ¿no? Familias que los padres no tienen titulación. Repite el 38% o 37% si son los estudios de la madre. Pero si los padres tienen estudio universitario, eso baja a 10 veces menos. Eso es lo que está produciendo ese currículum tan elitista. O, por ejemplo, esto era en primaria, en secundaria, 38, 7%. Simplemente porque la cultura de la que parten estos alumnos cuyos padres no tienen ningún tipo de titulación y la cultura de los que sus padres tienen estudios universitarios, palía cualquier efecto en ese sentido. O sea que no estoy planteándolo porque sí. Perrenú lo explica esto con su famosa hipótesis de la confrontación cultural y dice que las diferencias y las desigualdades del aprendizaje son consecuencia de la confrontación entre la cultura escolar y las diferencias culturales y las desigualdades socioeconómicas del alumnado. Es que está más claro que el agua, empíricamente comprobado con los datos que les estoy aportando. Luego el problema está clarísimo. Entonces hay que evitar que esa confrontación sea tan brutal como lo es ahora. ¿Cómo? Haciendo un currículum que sea útil a todo el mundo, que no sea tan abstracto, etcétera, etcétera, como les comenté antes. Pero es que luego, todo eso está muy bien, pero es que luego, si consiguiéramos resolver todo eso,
estaríamos resolviendo una parte nada más del problema. Y es que este currículum básico, se ve, ¿no? Todo este problema que estamos analizando se refiere a este currículum básico que es responsabilidad de las administraciones, pero fíjense que para que se obtengan buenos aprendizajes, este es un modelo de Hopkins del 2001, pero que sigue siendo perfectamente válido, hay tres grandes ámbitos, que es el aula, lo que está en verde, el centro, que es lo que está en lila, y en amarillo, lo que es responsabilidad de las administraciones. Y solamente estamos hablando del currículum básico y de los estándares de aprendizaje. Pero a la administración también le corresponde un buen sistema de supervisión que no tenemos. Tenemos una inspección que solamente atiende casos lamentables, pero no supervisa y ayuda a mejorar, y un debate en profundidad sobre la autonomía escolar necesaria para que los centros puedan hacer lo que viene en el siguiente círculo, que es una planificación colaborativa, investigar en el sentido de comprender lo que funciona y lo que funciona, y implicar a las familias, a los alumnados y al propio profesor en el proceso de aprendizaje, y un desarrollo profesional centrado en la propia práctica. Y luego en el aula, un currículum básico que el profesor tiene que adaptar, ser capaz de adaptar al aula con un modelo de enseñanza adecuado, ese cambio metodológico del que yo hablaba, y ser capaz de atender a la diversidad. O sea que si este currículum básico, la administración no lo hace adecuadamente, el profesorado después en el aula y en los centros, en esa planificación colaborativa, no tienen los elementos básicos para poder hacer una propuesta, una oferta educativa adecuada tampoco. Por lo tanto, yo sé que el papel de la administración, por lo que decía Javier, lo que ocurre en las leyes y lo que ocurre en las aulas, hay una gran distancia, pero si ya lo que ocurre en las leyes complica la vida e impide que después en los centros y en las aulas se mejore la cosa, porque es imposible, está demostrado. Hoy estas transformaciones del currículum desde la administración hasta el aula solamente la realiza un pequeñísimo porcentaje del profesorado, que es el que ha estado toda la vida peleando por un sistema educativo como el que estamos hablando. Pero es que eso o lo extendemos por lo menos al 60% del profesorado, o nunca va a tener una repercusión verdadera en el sistema educativo. Y al final siempre pagan el pato el mismo tipo de alumnado. Y aquí en Canarias, de ese alumnado tenemos muchísimo, muchísimo. Fíjense otro dato que a mí me pone los pelos de punta cada vez que lo veo. Datos de Canarias, actuales, bueno, bastante actuales. Este personal, dice, la población canaria entre 18 y 60 años es de 1,5 millones, ¿vale? De ese 1,5 millones, el 36% no alcanza el graduado escolar. Y estos son los padres de nuestros alumnos de primaria y de secundaria. De esos 560.000 que no tienen el graduado escolar, sin estudios hay un 0,85%, solo con estudios primarios incompletos el 3%, con educación primaria el 8,56%, y que se quedaron a las puertas de titular pero no tienen la ESO el 24%. Esa es la situación de nuestras familias, lo que ha hecho que ahora con el coronavirus se vea efectivamente el impacto que está teniendo el que dependa del apoyo de las familias en la escolarización de nuestros alumnos. ¿Me entiendes? Yo estoy con Marcos, mi hijo, en segundo de la ESO, y te digo una cosa, si no estuviéramos su madre y yo detrás, es que hubiera perdido el hilo hace ya tiempo, con coronavirus y sin coronavirus, todo hay que decir, ¿vale? Entonces, claro, en una comunidad autónoma como la nuestra, donde hay tan tremendas desigualdades sociales, si realmente no conseguimos un currículum menos elitista, mucho más inclusivo, etcétera, etcétera, no hay nada que hacer. Por mucho que quieran los centros, es una barrera infranqueable. Tenemos un índice de fracaso escolar aquí en Canarias tremendo, a pesar del buen hacer de una pequeña parte del profesorado, no de todo el profesorado. Pero es que, claro, ese profesorado, el que quiere cambiar, se encuentra con la incomprensión de la administración, la incomprensión de la dirección de su centro y la incomprensión de sus compañeros. Y eso no puede ser. Lo que hay que hacer es elevar a categoría de buenas prácticas lo que hace esa gente, no lo que hace el que repite toda la vida el mismo problema, la misma forma de enseñar a base de repetir lo mismo en los libros de texto, que es el contracurrículum. Eso tiene que estar prohibido en los colegios. Utilizar los libros de texto como único recurso tiene que estar prohibido por la ley. No, en serio. Fíjense, en Noruega se empezó a trabajar por proyectos
porque salió una ley que decía que la enseñanza obligatoria tenía que ser totalmente gratuita y los centros deberían de proporcionar al alumnado todo el material, hasta las gomas de borrar que les hacía falta. Entonces, claro, los centros no tenían recursos para comprarle un lote de libros a cada niño y gracias a eso tuvieron que cambiar el panorama y empezar a trabajar por proyectos, que es la forma habitual ahora o sea, ahora lo que no les cabe en la cabeza es que se pueda trabajar de otra manera que no sea por proyectos o por proyectos o aprendizaje basado en problemas, en lo que sea, ¿no? Fíjense el motivo del cambio que se produjo, ¿no? Y luego el tema de los estándares es importante. Podemos discutir qué tipo de estándar. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el Foro de Sevilla, pero es que se deriva directamente de la concepción de competencia basada en el pensamiento complejo, no en las competencias estas reducidas a una cuestión muy técnica, ¿no? Que son situaciones problemáticas que deberían ser capaces de resolver el alumnado en lengua, en matemáticas, en artística, en distintos ámbitos del conocimiento, ¿no? Pero si tú le explicas claramente cómo va a ser evaluado el alumnado, ya Elliot lo dice clarísimamente, la evaluación como motor del cambio, como fuerza del cambio. Si yo veo cómo van a evaluar a mis alumnos, me pongo pilas y me pongo a trabajar en esa dirección. Y si las evaluaciones de diagnóstico realmente estuvieran construidas sobre esos estándares de aprendizaje basados en situaciones problemáticas, el profesorado empezaría a ver las cosas de otra manera y por lo menos tendría un norte claro hacia el que caminar. Pero ahora los tiene una confusión tanto en el diseño, en el currículum prescrito, los decretos, como en las evaluaciones de diagnóstico, que siguen siendo evaluaciones de toda la vida disfrazadas con un tintito ahí de aprendizaje situacional tremendo, ¿no? Y además con unas situaciones también, me acuerdo de una que hablaba de una familia va a un restaurante y saca la carta y digo, bueno, pero ¿qué familia va a un restaurante con esta carta? Es que es hasta indignante para muchas familias ver esta situación de aprendizaje, ¿me entiendes? Langosta de no sé qué, para luego ver, y ahora tienes que combinar los distintos platos para conseguir una dieta equilibrada. Ah, por favor, ¿qué dieta equilibrada? Con potaje, gofio y poco más, que comen muchas familias cada día. ¿Qué me estás hablando? O sea, es que también las situaciones de aprendizaje que se inventa la administración tiene tela marinera, ¿eh? En fin, eso se las tiene que inventar cada colegio en función del alumnado que tiene en ese colegio. No puede haber situaciones genéricas para todos los colegios, ¿no? En fin, y todo lo que estamos hablando está ocupando solamente en ese circulito el currículum básico y los estándares. Pero formación del profesorado, supervisión, en fin, que estos son elementos fundamentales para que un sistema funcione y funcione coordinadamente, ¿no? Los tres ámbitos, los tres círculos, eso, que hay que combinarse y caminar lo más sincrónicamente posible, no cada uno por su lado. Sí, ahí te quería yo preguntar a ti y a Javier vuestra opinión en relación a algo que ya has comentado, la formación del profesorado y secundaria. Quiero decir, ¿cuánto de lejos estaremos para lograr una secundaria profesionalizante, ¿no? Quiero decir, que la cultura pedagógica exista de alguna forma, no dada por especialistas de otros ámbitos que están en constante guerra con un orientador o un loco por algún lado o loca que habla de pedagogía. Secundaria está desprovista de eso, porque como también decías, la inspección no acompaña. Aunque ahí han incluido algunos matices en esta nueva LOMLOE, a la inspección le han dado algún papel un poquito más acercándose a una evaluación cualitativa y tal. No sé si se logrará, no sé si tienen estructura para eso, pero ¿cómo de lejos estamos de lograr un sistema? Quiero decir, aquí hay algo avanzado en relación a sindicatos que antes estábamos comentando. Los sindicatos en todo este progreso a menudo han hecho un papel más de ser barreras ante cambios hacia la mejora que palancas de cambio, ¿no? y de propiciar una evolución. Y también las universidades tenemos el mismo plano, es decir, habría que hacer un magisterio de secundaria, una especialidad, igual que en magisterio primaria, porque... La formación de profesorado, mira, para ser maestro de infantil primaria y maestra, necesitas un grado de 4. Para ser profesor o profesora de secundaria, un máster primario. Para ser profesor o profesora de universidad, 0 formación, pedagógicamente hablando. ¿Te das cuenta? La formación inicial del profesor de secundaria, que durante muchísimos años
la desarrollaba a través del CAP. Como dije antes, eso es la negación, la ignominia más grande que se ha hecho en un país. O sea, la Complutense de Madrid llegó a tener 5.000 alumnos matriculados al año que les mandaba el título por correo, ¿vale? Y se forró esa universidad con ese cursito, que no sirve para nada, vamos. Eso hay que repensarlo, pero no solamente. Hay que repensar la selección del alumnado que quiere ser profesor o profesora o maestro o maestra, que aquí admitimos a cualquiera que tenga un expediente decente, cuando yo creo que esa selección tiene que ser muchísimo más exhaustiva y contemplar muchísimos más factores que un expediente excelente. Después, una formación inicial adecuada, que no tenemos, y una formación permanente que tampoco. Por lo tanto, ese asunto, claro, si se está reproduciendo lo mismo que dice el currículum, pues, por ejemplo, las oposiciones, la formación se sigue haciendo por áreas en lugar de ámbitos, se sigue utilizando una formación académica y no dinámica, activa, etcétera. ¿Cómo está el máster de secundaria aquí en la Laguna? ¿Tú te crees que es decente que en los grupos del módulo genérico hayan 80 alumnos por grupo? ¿En qué máster se ve? Yo cuando lo digo por ahí en otras universidades se quedan sorprendidos. Eso es imposible que haya 80. Pues sí, en los grupos del módulo genérico tenemos 80. Los grupos son 80. Y pagan a precio de máster lo que están trabajando. Claro. Y que pues la mayoría pues reproduce. El otro día me quedé pasmado cuando me fijo en un aula y estaba todo el alumnado, bueno, esto era en primaria, que es peor, ¿eh? Todo el alumnado copiando en el ordenador como locos, y con locas. Tucutum, tucutum, como si fuera una clase de... Y yo digo, ¿esto qué? Y dice, no, es que esto es una clase, no voy a decir la asignatura. Me asomo y había un señor dictando los apuntes y todos los alumnos copiando en el ordenador los apuntes que ese señor estaba dictando. Primero de primaria, el maestro de primaria. Y no pasa nada. Y seguro que el ¿cómo se llama? El docencia lo ha superado con creces ese señor. O sea que aquí, de verdad, aquí la calidad de la formación del profesorado le importa un pedo. Y en la universidad donde menos. Y los sindicatos, María, en este sentido, son instituciones muy reivindicativas, pero en relación con la innovación educativa son muy conservadoras. Porque a ellos les votan los que ya están en su puesto de trabajo y lo que hacen es reproducir. Yo me acuerdo de una conversación que tuve con Alejandro Triana, cuando la LOE, cuando era el secretario de Estado, y les dije los mismos problemas que te acabo de contar. Y me dijo, mira, Amador, he hablado con los sindicatos sobre lo de cambiar la estructura del currículum y me han dicho que como toque una coma de ese tema, me montan un pollo que me tumba la... ¿Qué te parece? Así que hay que mantener... Claro, tal y como está el currículum ahora, se ha creado una estructura de poder entre el profesorado, que eso no lo cambia nadie. De que sea el que tenga las cosas muy claras y que mira, que caiga quien caiga, me da igual. El tener más profesorado, el tener más presupuesto, tal, eso ha generado una micropolítica dentro de las escuelas que hace que haya departamentos muy potentes que son los que controlan el bacalao en los institutos y hay otros departamentos que no pintan absolutamente nada. ¿No? ¿Qué potencia, qué fuerza tiene el departamento de música en un instituto? Nada. Frente al de lengua, frente al de matemáticas, frente al de física, frente al de química. Claro, cambiar todo eso es cambiar estructuras de poder que están muy arraigadas en los institutos. Y nadie quiere cambiar. Nadie quiere redistribuir el poder. Ese es el gran problema, o uno de los grandes problemas, leído desde una óptica política. O sea que el problemón que tenemos es tremendo. Y no solo depende de las administraciones, depende también del propio profesorado y de la cultura arraigadísima, lo que llamaba la gramática escolar, que eso para cambiarlo no nos queda nada. Bueno, me callo, que estoy hablando mucho. Oye, me callo para que ven ustedes, ¿eh? Yo había levantado la mano. Lo que puedes es dejar de presentar, Amador. Yo había levantado la mano al hilo de dos o tres cositas que mencionaste con respecto a las tasas de repetición, ¿no?
Uno de los datos que he leído el otro día de José Saturnino, es que el tema de la titulación de la madre es uno de los factores claves, tiene mucho más peso que la titulación del padre en la tasa de repetición, lo cual nos pone sobre una pista tremenda y terrible otra vez, ¿no? El peso y la importancia que la mujer tiene en el proceso de la escolarización y de las familias, ¿no? Parece que una parte importante de la educación familiar no recae sobre el padre, sino precisamente sobre la madre. Y ese factor acentúa lo que tú acabas de describir en esos datos que hablabas de las tasas de repetición, ¿no? Y con respecto al currículum, yo creo que una de las cuestiones que plantea el foro es hablar, más que de currículum básico, es lo mismo, ¿no? De currículum de mínimos culturales, ¿no? Por aquello de la vuelta a lo básico que se podía convertir en el movimiento conservador en su momento y tal, ¿no? Pero bueno, entendemos de lo que se trata. De lo que se trata es justamente de eso, ¿no? De hacer un currículum de mínimo, que luego los centros y el profesorado desarrollen, expandan, adapten, adecúen a las peculiaridades. Pero ese currículum de mínimos no puede ser un catálogo de trozos, de peladillas, ¿no? De cultura, acumulados y desarrollados y expandidos a lo largo de la escolarización. Tenemos un problema de estructura que yo creo que yo no le veo solución a corto plazo, ¿no? Y es que mientras sigamos teniendo un currículum dependiente de la especialización del profesorado, de los profesores de matemáticas, de historia, de sociales, y se conciba su acceso a la enseñanza vinculada a estas áreas, no va a ser posible un currículum de mínimo, ni en primaria ni en secundaria. Seguimos igual con la desaparición de las especialidades en primaria. ¿Qué ha pasado? Han desaparecido las especialidades. Se supone que el profesor de infantil es un profesor generalista de educación infantil y un profesor generalista de educación primaria. Seguimos funcionando como si fueran especialistas. No hemos cambiado el chip y esa mentalización, de mentalidad en ese sentido, ¿no? Y bueno, y con respecto al profesorado de secundaria, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado Amador, pero yo plantearía una cuestión, además, sobre el tema de la formación, ¿no? La formación la única formación obligatoria del profesorado es la que ahora tenemos para primaria en los grados y para secundaria en el máster. Y ahí se acaba. El resto de la formación, de los 10, 20 o 30 años que pueda ejercer un docente de infantil o de primaria, no es obligatorio. No están obligados a formarse. Esto es un problema grave que tenemos, porque significa, ¿qué mensaje estamos lanzando al profesorado? Que bueno, que una vez que obtengas el título ya no necesitas nada más para ejercer la profesión, para ejercer la enseñanza. Con lo cual, todo el discurso nuestro, desde la pedagogía que construimos a partir de la formación, del valor de la formación permanente, de la formación a lo largo de la vida, etcétera, etcétera, que decimos que es bueno para el común de los ciudadanos, luego somos incapaces de aplicarlo al profesorado. No hay más formación obligatoria que la inicial. De resto, todo es poesía. Y esto no lo hemos podido cambiar, ni lo vamos a cambiar tampoco en esta reforma, ¿no? Y luego, finalmente, una nota sobre las estructuras de poder y de saber, ¿no? En lo que es la educación secundaria y en el bachillerato, esas estructuras están tremendamente arraigadas. Yo también comparto con Amador la idea que es muy difícil en la estructura que tenemos actualmente y con las herramientas que tenemos en la actualidad, es muy difícil cambiar esas estructuras de poder y de saber. Están íntimamente conectadas una a otra. Hay saberes que tienen más poder sobre los otros y hay poderes que se ejercen en función de la pertenencia o no a un determinado saber que es el que realmente domina el territorio, ¿no? Hay saberes primarios, hay saberes secundarios, hay saberes principales y hay saberes marginales dentro de la formación. Pero no solamente hay saberes, sino que hay poderes centrados y poderes marginados dentro. Hay centros y hay periferias. Y desde luego también hay mucho nomadismo también dentro del ámbito escolar, ¿no?
A mí me parece que estos son los problemas sustantivos y estos son los problemas que yo, en fin, quizás de manera ingenua, no lo sé, hubiera deseado que una nueva ley de educación hubiese planteado como referencia del debate, ¿no? Como puntos centrales y neurálgicos de lo que significa una reforma en profundidad, o una reforma actual. Yo ya no le pido más profundidad a la reforma, que reformen algo de algunos de los problemas sustantivos que tenemos planteados. Nada más, gracias. Tú fíjate, un apunte nada más, lo que has dicho al principio sobre el currículum. Las competencias básicas, cuando se introducen por la Unión Europea, se denominaba, de hecho los franceses, ¿sabes cómo las llaman? El zócalo común. Le socle commun, es decir, el zócalo común, lo mínimo. Y además el texto decía, competencias básicas mínimas que todo el alumnado deberá adquirir al acabar la primaria o la secundaria antes de incorporarse a la vida laboral o a seguir estudiando. Y decía, las administraciones públicas garantizarán que todos los alumnos adquieran estos mínimos. Y a partir de ahí, pues todo lo que usted quiera. Pero ese zócalo, esa base común, en ese sentido, te recuerdo la idea de currículum común que ya planteó Jimeno en el 91, como núcleo cultural básico que caracteriza una formación social o una sociedad durante un periodo de tiempo, al cual todos deberían de tener acceso. Ese es el nivel cultural de un país, el que marca el currículum básico y obligatorio. Todo lo demás lo tienen algunas personas, pero lo que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas, es ese zócalo común, ese núcleo cultural básico. Pero como no han arraigado las competencias en la concepción del currículum básico y obligatorio en nuestro país, sino que se han puesto ahí porque como somos de la Unión Europea había que meterlo y era obligatorio, pero seguimos con el rollo de las áreas que de mínimo no tiene absolutamente nada. A ver, de todos los que están ahí escuchándome, ¿qué es una palabra parónima? Esto es de quinto de primaria, ¿eh? Tipos de palabras. Palabras parónimas. ¿Eso es básico? ¿Eso es imprescindible para un pibe? Que mi hijo ahora en segundo de la ESO esté estudiando los 4 métodos de resolución de ecuaciones de primer grado, sustitución, igualación, el gráfico y el no sé qué, cuando no sabe ni lo que es una ecuación, ni para qué sirve. Y seguimos con esa historia. Hablas con el profesor de matemática y nadie se atreve a quitar vacas sagradas del currículum de matemáticas. Hombre, bueno, le vamos a dar los números naturales. Pero, tío, ¿cuándo descubrió la humanidad lo de los números naturales, los números 200.000 años después de utilizar los números? Coño, no me fastidies, tío. Pues no hay manera, Javier, no hay manera, no nos atrevemos. Y en la universidad tampoco, cuidado, todo esto que estamos diciendo para la enseñanza universitaria, si lo llevamos a la universidad, en fin, ríete lorito, ¿no? Lo de los poderes, por ejemplo, está pensando el poder que tiene, por ejemplo, medicina en la Universidad de La Laguna frente al resto de universidades, de facultades y de departamentos, una burrada. 300 y pico profesores en una sola titulación. En fin, por eso te digo que el mal no está solo en la administración, que es verdad que no sabe hacerlo de otra manera. O sea, yo llego a la conclusión de que el discurso está muy bien, tú lees el discurso de la LOMLOE, el preámbulo y todos los textos que no son así prescriptivos y dices, eso es lo que queremos. Ahora trasládemelo usted a la ley, a lo prescriptivo. Y no saben. ¿Cómo no va a haber áreas? Si no hay áreas, solamente la escuela utiliza las áreas para organizar el conocimiento. Ya ni una sola agencia educativa lo sigue utilizando las áreas. Busquen ustedes cualquier enciclopedia virtual o no virtual y verán que nadie habla ya de lengua, matemáticas, sociales y naturales. Hablan de la salud, el medio ambiente, la sostenibilidad, el cambio climático, ese tipo de cosas. Pero lengua, matemáticas, sociales y naturales y toda la retaíla que viene después, eso solo lo utiliza la escuela. Es una organización obsoleta de organización del conocimiento. Pero sobre ella se ha construido un sistema, un poder, una historia que nadie es capaz de cambiar. Y así nos va. Así nos va. En fin. Bueno, ya son las 7 menos 20, ¿no? Es eso. Yo al final, otra palabra que he puesto aquí es la retapadita de agujeros. Es lo que es la 11, una retapadita de agujeros, porque, oye, 110 artículos tocados y lo suficiente mínimamente tocados como para que pasen por un voto.
¿Que España la qué? La que tenemos, donde tienen que pasar las leyes. Entonces, yo veo ahí un engranaje complicado, pero tenemos que intentar pelear con lo que hay. Muy bien. Bueno, besos. Adiós. Un beso. Muchas gracias. A ustedes. Dios, gracias, Javier.